Buenos días, bienvenidos a una jornada más de sensibilización organizada por la oficina Acelerapyme de la Cámara de Comercio de Motril. Como bien saben, el programa Acelerapyme.es, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Está desarrollado por Red.es, entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y se marca en el Plan de Digitalización de PYME 2021-2025, que cuenta con más de 4.000 millones de euros de presupuesto de los fondos Next Generation. Los servicios de Acelerapyme y del Plan Kit Digital están dirigidos a las pymes de cualquier tamaño, sector y nivel de digitalización, y cuenta con herramientas que permiten que las empresas, con cualquier empresa, conozcan su nivel de madurez digital, complementando así sus servicios y contenidos disponibles acordes con ese nivel. Se ha creado a partir de esa firma un convenio con Cámara España y otros agentes, una red de oficinas Acelerapyme, la cual es el punto de encuentro físico y virtual para el apoyo de todas las pymes, autónomos y emprendedores del país. Y hoy nos trae aquí un webinar sobre facturación electrónica, beneficios y futuro. Cada vez se exige más que las empresas emitan y reciban las facturas en formato electrónico, tanto en entorno público como privado. La obligatoriedad ya es un hecho en entornos públicos como las administraciones, y en breve lo va a ser en un entorno privado, como ya se ha establecido en un país mediterráneo como es Italia, muy similar al nuestro. El pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la ley Crea y Crece, que tiene como medida fundamental impulsar la adopción de la factura electrónica, ampliando la obligación de expedir y de remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales. El objetivo de este webinar es ofrecer más detalles sobre esta ley y conocer en qué casos tenemos que realizar facturas electrónicas, así como cuáles son esos requisitos para hacerlas y las soluciones a las que se puede acceder para llevarlas a cabo. Y quiero agradecer la colaboración y la participación de Sergio Ruiz y de Alex Gasset. Sergio Ruiz es Country Manager en España de una empresa especializada en el intercambio de documentos electrónicos. Anteriormente fue director de CERES de la FNMT, una empresa que emite los certificados para la declaración de la renta. Además, Sergio Ruiz lideró la realización del primer DNI electrónico, el desarrollo de la primera plataforma de votación electrónica por Internet en España y la creación de la plataforma @firma. Actualmente, Sergio Ruiz es uno de los grandes actores del sector de la facturación electrónica y el reporting fiscal electrónico. Y en segundo lugar nos acompañará, continuará esta presentación, Alex Gasset, del Departamento de Marketing de B2Brewer, graduado en Comunicación y especializado en Estrategia en Medios Sociales. Con más de 7 años de experiencia en el sector de la factura electrónica, tiene un gran conocimiento de la plataforma B2Browser, estaba pronunciándolo yo mal todo el tiempo, B2Browser, y las necesidades de los usuarios. Sin más, espero que disfruten esta ponencia, que disfruten de este webinar. Le cedo la palabra, ahora sí, a Sergio. Sergio, te nombro anfitrión y... Muchísimas gracias, Javier, por la presentación, y ahora en cuanto pueda compartir pantalla, pues ya empezamos. Todo tuyo. Perfecto, pues muchísimas gracias a la Cámara de Motril por invitarnos y a todos los asistentes por dedicarnos su tiempo en el día de hoy. Como decía Javier, vamos a hablar de los beneficios y el futuro de la facturación electrónica. Vamos a contar qué es una factura electrónica, cuáles son los beneficios de la facturación electrónica, a día de hoy cuándo es obligatoria y cómo tenemos que enviarla a las administraciones públicas, pero también vamos a hablar sobre el futuro que nos viene, que fundamentalmente es las modificaciones que va a introducir la ley, el proyecto de ley a día de hoy, Crea y Crece, que nos va a introducir la obligatoriedad, y también vamos a ver cómo dentro de esa misma ley
pues el gobierno ha previsto la financiación de servicios de facturación electrónica para las pymes. Y por último, vamos a ver en una presentación de mi compañero Alex cómo se puede enviar a día de hoy facturas electrónicas a las administraciones públicas de una forma totalmente gratuita para aquel que no tenga resuelta esta problemática, y finalmente pues contestaremos las preguntas de todos los asistentes. ¿Qué es una factura electrónica? Bueno, pues una factura electrónica es un documento tributario que aparece en la Ley General Tributaria y luego en el reglamento de facturación, que tiene que tener una serie de contenidos mínimos para documentar una operación mercantil, ¿vale? De compraventa de bienes o de prestación de servicios. Esto era una factura en papel, ¿vale? Y ese mismo contenido en formato electrónico es una factura electrónica. Tiene la misma validez desde el año 2003 la factura electrónica que la factura en papel. Insisto, tiene que tener exactamente los mismos contenidos, ¿vale? Y a día de hoy todos manejamos al menos dos tipos de facturas. Las facturas que son datos no estructurados, las facturas PDF, que realmente son una representación gráfica de la factura en papel, ¿vale? Y luego hay otro tipo de facturas, que son las facturas con datos estructurados, aquellas que vienen perfectamente tabulados en un fichero, cuáles son los datos de la factura, de tal forma que ni hay que escanearlas, ni hay que hacer OCR, ni nada que se parezca. El más utilizado en España es Factura E, porque es el de obligatorio cumplimiento para las administraciones públicas, y también es importante conocer que existe al menos otro dentro de la Unión Europea, porque es el formato obligatorio para todas las administraciones de la Unión Europea, que es el formato UBL. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de la factura? Pues el primero es evidente, ¿no? Se ahorra tiempos de impresión y de envío postal. Como además, pues Correos tardaba 4 días en enviar esta factura aproximadamente, pues son 4 días que podemos agilizar el cobro de la factura, porque el plazo de cobro empieza en la recepción por el interesado. Además de esto, una vez que la recibimos o que o para emitirla, podemos automatizar los procesos de revisión. El ordenador es capaz de hacer los cálculos para ver si está bien, está mal, hacer el check-in contra el pedido, etcétera, etcétera, y por tanto incluso llegar a hacer la aprobación de la factura recibida de forma automática. Todo esto reduce los errores humanos y los flujos de trabajo son muchísimos más eficientes. Ahorra también espacio de almacenamiento. Esto es muy importante, no solo porque lo ahorre, sino porque tiene un archivo eficaz y seguro. Todos conocemos las carpetas estas AZ donde teníamos guardadas las facturas cuando solo eran en papel, pero en muchas ocasiones cuando han empezado a llegarnos facturas electrónicas, lo que ha ocurrido es que estas facturas electrónicas, que en muchos casos llegan por email, pues no las guardamos todas suficientemente bien, o las tenemos que imprimirlas para guardarlas en la carpeta Z, o tenemos dos archivos, uno en papel y uno electrónico, y muchas veces el electrónico, cuando vamos a tirar de él, pues resulta que hemos formateado el ordenador porque ha pasado cualquier cosa o ha tenido un virus, lo que sea, y resulta que muchas veces las facturas pues las hemos perdido. Entonces, el tener un archivo ordenado dentro de la facturación electrónica es probablemente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Reduce el riesgo de recibir facturas falsas, porque las facturas electrónicas vienen todas firmadas. Como vienen todas firmadas, pues obviamente podemos conocer a un autor, con lo cual nadie va a enviarnos una factura falsa, ¿vale? También simplifica el comercio, porque como comentaba hace un momento, dentro de la Unión Europea se ha estandarizado por mor de una directiva un formato común, con lo cual pues no tenemos que hacer especiales cosas a un país de la Unión, a Suecia, a Noruega Noruega no está, a Suecia, a Alemania o a Italia, ¿vale? Tenemos un modelo común y entonces facturarle es fácil. Y además todo esto se puede integrar con las aplicaciones internas de la compañía y, por tanto, como decíamos, agilizar todos estos procesos de forma automática. A día de hoy, ¿cuándo es obligatoria una factura electrónica? Pues a día de hoy solo es obligatoria en dos casos. El caso 1 es cuando el destinatario es una administración pública en sentido amplio, es decir, ya sea el gobierno de la nación, sus ministerios y entidades públicas,
pero también las comunidades autónomas, también las corporaciones locales, las mancomunidades, las empresas públicas, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los organismos públicos, por ley en España, desde el 15 de enero del 2015, tienen la obligación de aceptar factura electrónica estructurada. Cuando hable yo de factura electrónica aquí en el webinar, siempre hablaré de la factura estructurada, que generalmente se llama Facturae en España. Y luego, un par de años después, apareció otra obligación. Aquellos que sin trabajar de forma directa para el sector público, pero sí de forma indirecta, porque son subcontratistas de un contratista principal que trabaja para el Estado, estos también tienen que facturar electrónicamente a este contratista principal, que normalmente es una compañía también privada, siempre y cuando las facturas sean de más de 5.000 euros. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces se quejaba las compañías a la administración que, aunque la administración estaba pagando al contratista principal, al subcontratista no le llegaban los fondos porque no le pagaban. Con lo cual la administración pública lo que hizo es pues decir, oye, antes de pagar al contratista principal, quiero asegurarme que los subcontratistas han pagado. ¿Cómo hago eso? Sabiendo qué facturas hay que pagar. Por tanto, remítenmelas de un modo concreto a través de un servicio que se llama FACE B2B y a partir de ahí tendré conocimiento y cuando vaya a pagar al contratista principal, pues ya me encargaré de asegurarme que ha pagado a los subcontratistas. Estas dos necesidades están reguladas en la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica, y la Ley de contratos del sector público, ¿vale? Ambas derivadas de la Directiva 2014. ¿Cómo tenemos que enviar a día de hoy una factura? Pues hoy tenemos que enviar una factura electrónica a través de lo que llamamos los puntos de entrada. Perdonadme que creo que me he pasado. Correcto. Tenemos que enviar una factura a través de lo que se llaman los puntos de entrada. Es decir, a día de hoy se han instaurado, especialmente en la Administración General del Estado, un punto de entrada que es muy conocido, que se llama FACE, al cual todos los organismos de la Administración General están obligados a adherirse, pero además, de forma opcional, los organismos que de menor tamaño, como los ayuntamientos, etcétera, etcétera, se pueden adherir voluntariamente. La mayoría lo han hecho, del orden del 70 o un 80% de las administraciones públicas de todo tipo se han adherido a este punto, con lo cual la mayoría se envían a través de FACE, que es el punto general de entrada de la Administración General. Pero también existen otros puntos generales de entrada de muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía tenemos el PUEF, el punto de entrada de facturas de la Junta de Andalucía. En Cataluña tenemos EFAC y EFAC, que son pues uno el que hizo el consorcio AOC, que aglutina a prácticamente todas las administraciones públicas catalanas, pero a su vez la Generalitat tiene otro propio. El gobierno vasco tiene un punto propio para todo el gobierno vasco y otro para Osakidetza, que es el Servicio de Salud. Y así podíamos ir desmenuzando hasta encontrarnos pues aproximadamente unos 50 puntos de entrada. Es decir, no siempre es fácil saber a dónde tenemos que enviar la factura, ¿vale? Entonces, es importante que nuestro cliente nos diga, oye, yo estoy en tal sitio, y verificarlo en el registro correspondiente para saber dónde tenemos que enviarlo. Hay algunas comunidades que no lo hicieron, por ejemplo Madrid. Madrid se adhirió desde el principio a FACE y nunca ha tenido punto de entrada propia. Y otras como Valencia, que sí lo hicieron al principio, pero una vez que además los dos puntos de entrada estaban conectados, pues lo que pensaron es, ¿para qué voy a mantener este segundo punto de entrada propio? Lo elimino, me adhiero a FACE y a partir de ahí pues ya lo tengo todo resuelto, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser estas facturas? Pues tienen que ser en este formato estructurado que yo llamaba antes formato Facturae. Es un formato en un lenguaje que se llama XML, ¿vale? Es una estructura de datos que se llama XML. Y tienen que tener una serie de códigos que se llaman códigos DIR3. Y casualmente también son 3 códigos DIR3 los que tiene que tener. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando lo enviamos a ese punto de entrada, el punto de entrada no es el destinatario. Si lo enviamos a FACE, a lo mejor el destinatario es el Ministerio de Economía. Y dentro del Ministerio de Economía, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Para hacer llegar esa factura ahí, no hay que darle solo el NIF del Ministerio de Economía, sino decir, no, que esto tiene que llegar a tal sitio, que es al final que me lo va a pagar, a la unidad contable, que es la que va a ejercer el pago. Y por tanto hay que poner estos 3 códigos, el del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, para que esta factura pase por todos los órganos de aprobación y finalmente se abone
al contratista, ¿de acuerdo? Hay una ventaja también cuando enviamos la factura electrónica y es que la propia administración nos notifica, igual cuando la enviamos en papel no nos decía nada, pero ahora sí nos dice si la acepta, si la rechaza o incluso si hay un error. Con lo cual podemos corregirlo a tiempo y ganar también días en el plazo de cobra cuando tenemos un error, ¿vale? Esto es lo que ocurre en España, pero decía yo que hay una directiva que obliga a todas las administraciones públicas a recibir facturas electrónicas en este formato VL, también a las españolas, que algunas de las cuales también la aceptan. FACE lo acepta y bueno, pues luego los puntos autonómicos no siempre están cumpliendo la normativa, no todos aceptan VL o Cross Industry Invoice, que son los formatos de la Unión Europea, pero deberían hacerlo por mandato de la Directiva 55/2014. Sabiendo la Unión Europea que pues cada país iba teniendo su formato específico, sus propios puntos de entrada, etcétera, etcétera, pues lo que dije, oye, mira, yo lo que quiero es fomentar un mercado único y entonces lo que voy a hacer es un proyecto transfronterizo que lo que trate es de unificar estos modelos, ¿no? Y para eso creo lo que se denominó el proyecto PEPOL. PEPOL es el acrónimo de Pan-European Public Procurement Online, ¿vale? Una red de aprovisionamiento online para las administraciones públicas. Cuando hablamos de aprovisionamiento, pues van desde la licitación, el pedido, el albarán, la confirmación de entrega, hasta la factura, ¿vale? Aunque lo que más circula a día de hoy son las facturas. Esta red PEPOL sirve para intercambiar datos entre prácticamente todos los países de la Unión Europea. Hay uno que como país no está adherido, desgraciadamente, que casualmente es el nuestro, ¿vale? Con lo cual, por eso muchas veces digo yo que es casi más fácil mandar una factura a cualquier administración pública europea que a nosotros, porque aquí la tienes que enviar a un único punto y ya se encarga la red de hacer la distribución, decir, es que esta va para Alemania y dentro de Alemania va para tal lander y dentro del lander va a tal municipio, ¿vale? Esto lo hace la propia red y con una codificación más simple que la de los de DIR3 y simplemente entregando la factura a la red, pues la factura llega a su destinatario sin hacer las cosas que tenemos que hacer en España. Esta red utiliza obviamente el formato VL de la directiva, por eso la creó la Unión Europea y de aquí salió una de las ideas de estandarizar el formato y como decía no permite solo el intercambio de facturas, aunque es lo que más se intercambia, sino el resto de los documentos de la cadena de suministro. Esa red además se ha ido ampliando a otros países ya fuera de la Unión y también a empresas privadas. A día de hoy más de 500.000 de empresas que la utilizan en todo el mundo y cuando digo todo el mundo pues podemos resumirnos a Australia, a Sudáfrica, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Realmente es una red que se está convirtiendo en el estándar número 1 dentro de la facturación electrónica mundial. Para acceder a ella hay que hacerlo a través de un access point homologado. Es decir, es que en nuestro caso B2B Router es un punto de acceso certificado desde el propio origen de la red, desde el año 2011. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir con la factura electrónica? Pues en primer lugar, lo que parece evidente, que la factura en papel va a seguir desapareciendo y la factura electrónica va a seguir tomando cuerpo, ¿no? Esto pues simplemente porque todos los temas electrónicos, pues digamos, vamos a favor de obra, ¿no? Estamos en la corriente buena. Pero es que además hay muchos países donde esto ya ocurre, ya es obligatorio. En toda la TAM, toda Latinoamérica, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, es obligatorio el envío de facturas electrónicas en todos los casos. El 100% de las facturas son obligatorias, ¿vale? Hay que enviárselas a la agencia tributaria correspondiente para que las sellen y a partir de ellas se las enviamos al cliente. El 100% son obligatorias. Y aquí, como nos decía Javier al principio en la presentación, hay un país que en el 2019 ya lo hizo, que es Italia. Italia había empezado con la facturación del sector público por obligación también legal desde el 1 de marzo del 2015, 2 meses y medio después que España, y cuando vio que funcionaba bien, pues dijo, pues ahora ya el tema de la facturación entre compañías, ¿vale? Pero no solo son estos países que dicen, no, que somos muy avanzados y lo queremos hacer, como va a ocurrir en España muy pronto, o en Francia, ¿vale? Sino que hay una petición del Parlamento Europeo a la Comisión que dice que estudie la posibilidad de introducir gradualmente la facturación electrónica obligatoria en toda la Unión Europea de aquí a 2023, es decir, para el año que viene, ¿vale?
A raíz de esto, o mejor dicho, porque el proyecto de ley está antes, es verdad que el documento este que hemos visto está escrito en el 2019, pero finalmente el Parlamento no lo ha pedido formalmente a la Comisión hasta el febrero de este año. Pero bueno, el gobierno, conocedor de estas circunstancias y tratando de mejorar la tesorería en las pymes, pues ha aprobado el 30 de noviembre un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocido como Proyecto de Ley Crea y Crece, que lo que permite es muchas cosas, entre ellas agilizar las relaciones electrónicas entre las compañías, reducir los costes de transacción y sobre todo facilitar la economía a las pymes. ¿Vale? Facilitar su tesorería. Las pymes normalmente en España cobran tarde y mal, porque los pagadores traspasan los plazos máximos de pago, que son 60 días en el caso del sector público y 30 días en el caso del sector privado, y por tanto la pyme lo que tiene que hacer es recurrir a su póliza de crédito para financiarse cuando lo debería hacer del activo circulante. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, el gobierno ha dicho, voy a instaurar la factura electrónica como medio para controlar, por un lado, la fecha en la que se debería pagar y, por otro lado, cuando me lo reporten, la fecha de pago. Y a aquel que no pague en plazo, vamos a empezar a sancionarle de alguna manera, ¿de acuerdo? Y para eso se ha introducido la facturación electrónica en la legislación. ¿Vale? ¿Qué dice a día de hoy el proyecto de ley? Digo proyecto de ley porque todavía está en el Congreso. ¿Vale? Ya ha recibido las enmiendas que tendrán que ser votadas, ya pasó comisión y está simplemente pues, a espera de que el Pleno lo vote, con lo cual calculo yo que antes de irnos de vacaciones pues ya será una ley, ¿vale? Y no un proyecto de ley. Lo que dice actualmente es exactamente lo que veis en pantalla. Todas las empresas y autónomos deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. Expedir, es decir, emitir la factura, como lo dice la Ley General Tributaria, remitirla. Sabéis que en muchos casos hay determinadas compañías grandes que dicen, si usted quiere factura electrónica, venga y se la descarga de mi web. No, no. Usted tiene que remitírmela, porque es lo que decía la Ley General Tributaria y cuando se convierte esto en electrónico tiene que seguir igual, porque si no, si la pyme tuviera que ir a descargarse las facturas de sus proveedores a 7, 8 web, pues sería peor el remedio que la enfermedad. Me la tiene usted que remitir. Y por supuesto, las pymes también, las pymes y las grandes, como todos sus proveedores están obligados a emitir, pues ellos están obligados a recibirlas. ¿Vale? Otra cosa que dice, como lo que queremos es controlar los plazos de pago, el receptor tiene que confirmar cuándo ha recibido la factura. Para que no digan eso hoy, pues no la he recibido, no la he pagado porque no la he recibido. No, no. Si no la has recibido, si no me has dado hoy el acuse de recibo, hoy mismo que te envía la factura, te llamo y digo, dame el acuse de recibo porque así empiecen a contar los plazos. ¿Vale? Entonces tendrán que confirmar con el acuse de recibo la recepción. Otro problema que solventa el tema de la facturación electrónica, os habrá ocurrido en algún caso que alguna empresa grande os dice, no, es que a mí la contabilidad me la hace la empresa fulano y entonces a partir de ahí me tienes que enviar las facturas a través de la empresa fulano. Y resulta que cuando hablas con la empresa fulano te dice, pues que para facturar a tu cliente necesitas pagarme a mí 30 euros todos los meses. Oiga, ¿pero esto qué es? Si yo tengo que enviar una factura en formato electrónico porque me lo dice la ley, ¿cómo que usted me cobra para enviarle a mi cliente? Que es una obligación. Pues efectivamente lo que estaban era haciendo en algunos casos transferir los costes de administración al proveedor. Mire, eso no puede ser y por tanto la ley lo que obliga es a que todas las plataformas de servicio garanticen la interconexión e interoperabilidad gratuitas entre ellos. ¿Vale? Una obligación que pone al emisor de las facturas, que cualquiera de sus clientes les puede pedir factura o copia de forma gratuita después de los 4 años de la prestación del servicio o de la entrega del bien. Y que dice también que para todo aquel que no cumpla, pues tendrá sanciones de hasta 10.000 euros. ¿Vale? ¿Cuándo entra en vigor? Depende. Y va a depender del tamaño de la compañía. Si la compañía es de un tamaño superior a 8 millones de euros al año de facturación, pues será de aquí a un año. La ley va a entrar en vigor, si no recuerdo mal, el 10 de noviembre de este año. Pues un año después aproximadamente, cuando se apruebe porque el reglamento se va a aprobar aproximadamente por esas fechas, pues tendremos esta obligación si tenemos más de 8 millones de euros. Si tenemos menos, pues será a los 2 años de aprobarse la ley.
con lo cual ya tenemos que estar puestos al día para ponernos en marcha, ¿vale? ¿Qué ha hecho el gobierno también? Pues ha pensado, oye, pues los grandes van a tener fácil adaptarse, pero los pequeños lo van a tener un poco más complicado, con lo cual voy a financiarlos con ayudas del que se llaman, hay un programa establecido, se llama Kit Digital, y que vienen de los fondos europeos Next Generation, ¿vale? Estos fondos se reparten en función del tamaño de la compañía, hasta 50 empleados, mejor dicho, menos de 50, es decir, hasta 49, dan 12.000 euros, si es entre 13 y 16.000, y de 0 a 3 dan hasta 2.000 euros de subvención que se pueden utilizar en este conjunto de procesos, uno de los cuales precisamente es la facturación electrónica. En función del tamaño de la compañía, pues te dan 500, 1.000 o 1.000 euros para facturación electrónica, y también subrayo porque en la gestión de procesos también incluye el gobierno la parte de facturación electrónica, porque las facturas al final son los procesos, tienen que entrar en los procesos de contabilización que también hay que automatizarlo. Con lo cual, entre una y otra, pues podemos encontrar 1.000 euros aquí y 7.000 euros aquí para automatizar emisión y recepción, ¿vale? Para eso lo que hay que hacer es acceder, esto probablemente la cámara lo explica mejor, pero lo que hay que hacer es acceder al web de red.es, hacer este test de autodiagnóstico, diciendo pues los empleados que tienes, los medios de electrónico, alojo de cuentas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, cuando te autorizan o no, en su caso, la subvención, y te dan un bono. Ese bono lo tienes que utilizar luego en lo que llama agente digitalizador, ¿vale? Que son las compañías que prestan alguno de estos servicios. Puedes utilizarlo en una compañía, en 2 o en 3, tanto como te dé en función de los requisitos que tengas, ¿vale? Si quieres utilizarlo en factura electrónica, pues por ejemplo, puedes venir a nuestra web y ahí utilizas el bono. Tú no tienes que pagar nada más que el IVA, ¿vale? Porque lo que es el importe del servicio lo paga directamente el gobierno al agente digitalizador, ¿vale? A partir de ahí, yo dejo de hablar, voy a dejar de compartir pantalla para que mi compañero Alex pueda retomarlo, porque él lo que os va a explicar es cómo a día de hoy podéis utilizar un servicio que tenemos totalmente gratuito para facturar a las administraciones públicas. Pues cuando la Junta de Andalucía o el ayuntamiento local os dice, oye, envíame una factura electrónica, ¿y cómo lo hago? Y si lo voy a hacer con FACE, pues resulta que es que no me dan soporte, pues mira, un sitio donde puedes hacerlo gratuito y además con soporte. Así que por mi parte, Alex, cuando quieras. Hola, buenos días. En primer lugar, necesito que el anfitrión me deje compartir pantalla, ya que no tengo permisos. Efectivamente, si puedes hacerlo, Sergio, si puedes dar botón derecho sobre la imagen de Alex y nombrar anfitrión, porque ahora mismo no me está permitiendo. Ya lo tienes, Perfecto, Alex. perfecto, genial. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues buenos días, voy a ello. Bueno, desde B2B Router lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma online que permite a las empresas enviar y recibir diferentes tipos de documentos electrónicos con empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales, ¿vale? La idea es que los usuarios de B2B Router puedan enviar o recibir estos documentos sin tenerse que preocupar de la red por donde van a enviar el documento o el formato con el cual tienen que enviar el documento, ¿vale? Además, tenemos diferentes planes que lo que intentan es que todo tipo de empresa pueda adaptarse a los servicios, o los servicios pretenden adaptarse a cada tipo de empresa, ¿vale? Desde un plan gratuito que permite iniciarse en los procesos de facturación electrónica, etcétera, hasta un plan que lo que permite es integrar el sistema de gestión o el ERP con B2B Router para automatizar todos estos procesos y prácticamente no tener ni que entrar en B2B Router, ¿vale? Entonces, como os decía, B2B Router es una plataforma online. Si ponéis en Google B2B Router, la primera opción que aparece es nuestra página web, que es la que estáis viendo ahora mismo. Y el primer paso es realizar un registro desde la opción de arriba a la derecha. Simplemente os pedimos un correo electrónico, una contraseña, tenéis que
aceptar las condiciones y clicar encima de continuar. Os enviamos el típico correo electrónico de activación con enlace, clicáis en el enlace, activáis vuestra cuenta y directamente accedéis a la página que os permite entrar en vuestra cuenta de B2B Router, ¿vale? Le voy a dar a entrar y ahora accedo a mi cuenta. Cuando entréis por primera vez, esta es la página que vais a ver, ¿vale? Porque no tendréis creada vuestra empresa y el primer paso es que creéis y configuréis vuestra empresa en B2B Router, ¿vale? Veis que aquí en la izquierda tenemos diferentes secciones o pasos. En primer lugar, tenéis que seleccionar el país de vuestra empresa e introducir el NIF o el DNI en el caso de ser un autónomo. Y luego clicar en continuar, donde vais a acceder a datos fiscales, introducís vuestros datos fiscales, volvéis a introducir continuar y finalmente introducís los datos o la información de una persona de contacto, ¿vale? Y finalmente otra vez continuar y vuestra empresa se va a generar. Desde este icono, que es un engranaje en la parte superior, podéis acceder a la configuración de vuestra empresa. Ahora voy a acceder a datos fiscales. Ahora me encuentro en datos fiscales. Veis que en la parte superior tengo diferentes secciones que me permiten configurar mi empresa. Datos fiscales ya va a estar configurado ya que hemos hecho este paso previo, pero además podéis subir vuestro logo si queréis, ¿vale? La siguiente sección es la del registro mercantil, donde podéis añadir vuestro registro mercantil. Luego tenemos la sección de impuestos. En esta sección podéis crear aquellos impuestos que vais a necesitar aplicar en las facturas que vais a enviar, ¿vale? Por defecto B2B Router ya crea aquellos impuestos que son más comunes para el país de vuestra empresa, pero quizás hay algunos que no los necesitáis usar o tenéis que utilizar algún impuesto específico que no se crea por defecto. Podéis eliminar impuestos utilizando este icono de aquí y podéis añadir nuevos impuestos utilizando esta opción. Es muy sencillo, simplemente tenéis que seleccionar el tipo de impuesto que queréis crear, por ejemplo IVA, introducir un porcentaje. Podéis marcarlo por defecto si queréis. Esto quiere decir que este impuesto se va a introducir en vuestros o se va a aplicar en vuestras facturas por defecto. A pesar de eso, siempre vais a poder modificarlo cuando creáis la factura. Podéis seleccionar la categoría del impuesto y además si seleccionáis, por ejemplo, exento, vais a poder añadir un motivo de la exención, ¿vale? Muy importante, una vez habéis hecho algún cambio, guardar los cambios siempre. Luego tenemos la sección de forma de pago, donde podéis introducir los números de cuenta de vuestra empresa que luego vais a poder aplicar en las facturas que enviáis. Y el concepto es el mismo que con los impuestos, ¿vale? Podéis eliminar cuentas bancarias utilizando este icono y podéis crear una nueva cuenta bancaria. Simplemente tenéis que seleccionar si es un IBAN o una cuenta bancaria, introducir los datos bancarios, podéis si queréis introducir un BIC y podéis si queréis asignar un nombre a esa cuenta bancaria, por ejemplo el nombre del banco, ¿vale? Y una vez más y como siempre guardar los cambios cada vez que hagáis alguna modificación. Si seguimos, vamos a conexiones. No voy a entrar en mucho detalle aquí, ¿vale? Pero para que lo sepáis, podéis configurar una conexión por correo electrónico. Esto quiere decir que podéis configurar vuestro servidor de correo de vuestra empresa. Y en el caso de que utilicéis B2B Router para enviar facturas a través de correo electrónico a vuestros clientes privados de momento, pues podéis configurar este servidor de vuestra empresa de tal manera que estas facturas, en lugar de enviarse desde @b2brouter, se van a enviar desde vuestro servidor, ¿vale? EDI es un tipo de conexión para intercambio de documentos electrónicos. Luego tenemos la red PEPOL, que es esta red de intercambio de documentos electrónicos a nivel europeo y bueno, cada vez a nivel mundial o más países fuera de Europa. Y simplemente si necesitáis utilizar esta red tenéis que realizar la configuración de la conexión. SDI serviría solo para el intercambio de facturas electrónicas en Italia y luego tenemos los puntos generales de entrada españoles específicos
como pueden ser, pues, no sé, por ejemplo, Xunta de Galicia, País Vasco, las Castillas, que lo que te piden es que te registres en su página web, te dan unas credenciales y luego tienes que introducirlas en este espacio para poder empezar a facturarles. Luego tenemos la sección de integraciones, desde donde se puede configurar la integración de vuestro RP o sistema de gestión con B2B Router, o sea, la conexión. Y bueno, hay diferentes maneras de conectar con B2B Router, desde conexiones de RPs específicos hasta una conexión general que permite conectar prácticamente todos los RPs o sistemas de gestión con B2B Router, una conexión a SFTP y además también es posible conectarse a través de una conexión API. Sigo con la personalización, desde donde podéis personalizar diferentes aspectos de vuestra cuenta. Hay muchas opciones concretas, pero por ejemplo, una de las más usadas son las notificaciones por correo electrónico. Con la factura electrónica, uno de los beneficios que tiene es que se pueden intercambiar los estados, ¿no? Si una factura ha sido registrada, rechazada, aceptada, etcétera, etcétera. Y B2B Router siempre te informa de esto, ¿vale? Pero además, si quieres estar informado de estos cambios sin tener que acceder dentro de B2B Router, pues puedes configurar estas notificaciones a través de correo electrónico, de tal manera que si, por ejemplo, una de tus facturas se rechaza, B2B Router te envía un correo electrónico avisándote. Luego tenemos la sección de unidades organizativas, que para nosotros equivalen a las sedes, departamentos o delegaciones de una empresa principal. Bueno, básicamente desde aquí se podrían crear. Y finalmente tenemos la sección de usuarios, desde donde podríais añadir diferentes usuarios a vuestra cuenta si tenéis la necesidad de que diferentes personas pues, gestionen vuestra facturación desde B2B Router, ¿vale? Una vez configurada vuestra empresa, a través de este menú principal tendríamos que acceder a la sección de empresas, desde donde podéis crear a vuestros clientes o proveedores, ¿vale? Veis que yo ya tengo aquí un listado de clientes y proveedores. Para crear uno nuevo tengo que usar la opción de nuevo cliente o proveedor. Y en este punto es donde hay una de las cosas interesantes de trabajar con B2B Router, ¿vale? Y se trata del directorio de B2B Router. Si yo introduzco el NIF de mi cliente, ¿vale? Y le doy a continuar, veréis que, bueno, estoy navegando a través de estas secciones de la parte izquierda, ahora he accedido a datos fiscales y vemos que la información de mi cliente se ha rellenado de forma automática, ¿vale? B2B Router tiene un directorio con información verificada de empresas mayoritariamente públicas, pero también algunas de privadas, y de todo el mundo, ¿vale? Esto quiere decir que si tu cliente está en nuestro directorio, cuando introduzcas el NIF, toda su información se va a rellenar de forma automática sin que tengas que hacerlo tú, ¿vale? En este punto, que estoy en datos fiscales y se me han rellenado, simplemente tendría que utilizar la opción de continuar. Y ahora accedo a la sección de método de entrega, que es una sección o un paso crítico, ¿vale? En método de entrega es donde selecciono cómo voy a enviar o a través de qué red voy a enviar la factura y además eso también implica el formato con el cual voy a enviar la factura, ¿vale? En este caso el sistema ya me ha configurado FACE y veis que aquí tenemos los códigos DIR3 que no me los está informando porque, bueno, en este caso la Diputación de Granada tiene diferentes combinaciones, pero más adelante vamos a ver cómo el directorio me proporciona fácilmente esta información, ¿vale? Bueno, en este punto tendría que volver a utilizar la opción de continuar. Accedo a forma de pago de las facturas, donde podría seleccionar una forma de pago para este cliente por defecto, ¿vale? También puedo dejarlo en blanco y si le doy a continuar podría asignarle un idioma por defecto a este cliente. Finalmente vuelvo a dar a continuar y se me genera mi cliente, ¿vale? La Diputación de Granada y además hay un check verificado o hay un check de que es una empresa verificada por B2B Router. Entonces, voy a modificar un segundo este cliente para que veáis por qué es tan importante el directorio, ¿vale? Veis que ahora no puedo modificar ningún dato, pero si lo doy a modificar, el sistema me avisa que me he desvinculado del directorio de B2B Router y ahora ya podría introducir datos de forma manual, ¿vale?
Si accedo al método de entrega, que es, recordad, aquella sección o aquella opción donde selecciono cómo voy a enviar la factura, veréis que tenemos varias opciones, desde algunas por correo electrónico, ¿vale? Por si quisiera facturar ahora mismo a un cliente privado. Luego tenemos red abierta, ¿vale? Que es aquella opción que está o que equivale a cuando quiero facturar a administración pública, ya sea española o europea, o cuando soy contratista o subcontratista del Estado. Ahora veis que la tengo seleccionada. Si abro esta opción de método, veréis que hay muchas opciones, ¿vale? Solo para España tenemos todas estas, desde FACE, que es la general, hasta aquellas que están relacionadas con ciertas comunidades autónomas, y además aquí también tenemos FACE B2B, que es este punto general de entrada donde ya están empezando a intercambiar factura electrónica empresas privadas que son contratistas o subcontratistas del Estado. Pero además tenemos dos opciones generales para Europa y otras muchas opciones para otros países como son Italia, Francia, Portugal, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente en este punto es donde se generan más errores, ¿no? Por desconocimiento o por no saber cuál es la opción correcta, y por eso tenemos el directorio, ¿no? Para facilitar el enrutamiento o el envío de las facturas. Bueno, tenemos otras opciones también, que red privada, que lo que permite es conectar con otras plataformas o con otras empresas privadas, como puede ser Carrefour. Y bueno, la última opción sería para no enviar la factura, descargarla en tu sistema y enviarla como quieras, ¿vale? Simplemente quería enseñar esto. Voy atrás, que estábamos en este punto donde había creado a mi cliente, y el siguiente paso ya sería el de empezar a crear la factura y enviarla, ¿no? Para esto volvería a través de este menú principal superior, accedería a facturas. Veis que yo aquí ya tengo un listado de facturas creadas. A la izquierda tengo el número donde podría abrir una de las facturas, y aquí a la derecha, importante, ya podemos ver el estado de cada una de estas facturas, ¿vale? Para crear una factura nueva tendría que seleccionar nueva y factura. En primer lugar tengo que seleccionar a mi cliente. Voy a seleccionar la Diputación de Granada, que lo acabamos voy a seleccionar otro cliente porque quiero mostrar el tema de los DIR3. Selecciono la Comunidad de Madrid y veis que se activa la unidad organizativa, ¿vale? Cuando se activa este desplegable, lo que voy a hacer es seleccionar pues la sede, la delegación o el departamento donde quiero facturar, ¿vale? En el caso de intentar o querer facturar a una administración pública, lo que voy a encontrar son los diferentes departamentos con los diferentes códigos DIR3. Vemos que aquí tenemos diferentes opciones. Simplemente tendría que buscar al departamento al que quiero facturar, por ejemplo este mismo, y los códigos DIR3 ya se van a introducir en la factura de forma automática. Entonces solo tendría que utilizar la opción de continuar, y aquí, llegados a este punto, ya puedo empezar a crear mi factura, ¿vale? Veis que en la parte superior tenemos diferentes secciones. Ahora me encuentro en datos generales, donde puedo introducir los datos generales de la factura, por ejemplo, el número de factura, fecha. Veis que aquí tenemos ya introducidos los códigos DIR3, y además podemos introducir otra información como número de pedido, número de expediente, número de contrato, etcétera, etcétera. Una vez rellenada esta sección, tendríamos que acceder a la sección de líneas, donde en primer lugar podemos aplicar o seleccionar el impuesto que queremos aplicar en la factura, y luego podemos crear las líneas, ¿vale? Una descripción, una cantidad y un precio unitario. Podemos crear tantas líneas como necesitemos utilizando la opción de añadir línea y volviendo a repetir el proceso, ¿vale? Luego accederíamos a la sección de forma de pago, donde voy a seleccionar cómo quiero cobrar esta factura, ¿vale? En primer lugar, por ejemplo, puedo seleccionar transferencia bancaria. Veis que luego se activa otra opción donde puedo seleccionar el número de cuenta donde quiero recibir el pago de la factura, ¿vale? En este desplegable van a aparecer aquellos números de cuenta que hemos creado antes cuando hemos configurado la empresa. Y luego simplemente puedo seleccionar una fecha de vencimiento, ¿vale? Podría además aplicar un descuento o un cargo al total de la factura, ¿vale? Y también podría
adjuntar documentos en la factura. A veces tu cliente te dice, oye, envíame la factura electrónica y adjúntame la comanda, yo qué sé, o un PDF de fotografías del trabajo que has hecho. Bueno, pues simplemente tendrías que seleccionar subir fichero, buscar el archivo en tu sistema y este documento se va a adjuntar a la factura que vas a enviar a tu cliente. Una vez hemos acabado de crear y editar la factura, utilizamos la opción de guardar y vista previa y la factura se va a generar en el espacio de facturas y facturas emitidas, ¿vale? Se va a crear como nueva. Este es un ejemplo. Si yo la abro, veis que, bueno, aquí ya puedo ver la información de mi factura. En la parte superior vemos el estado de la factura, ahora es nueva porque no la he enviado. Y en la parte más superior tenemos el menú que nos permite gestionar la factura. Podría volver a modificar la factura si lo necesitara. Podría descargar la factura en diferentes formatos, desde PDF a los formatos electrónicos estructurados europeo y español. Podría modificar el estado de la factura de forma manual y además podría utilizar más opciones como crear una factura rectificativa, duplicar la factura, borrarla, etcétera, etcétera. Una vez listo, simplemente tendría que utilizar este botón de aquí de enviar para realizar el envío, ¿vale? Ahora no lo voy a hacer porque estoy en vivo, pero si yo apretara aquí, de forma automática, el estado de mi factura cambiaría a enviada y según por la red por la cual esté enviando la factura, pues pasaría registrada. Todo esto, insisto, de forma automática y pasaría a aceptada. Además, en la parte inferior tenemos la actividad de la factura desde donde podemos llevar un control de todo lo que ha pasado sobre esta factura, ¿vale? Por ejemplo, si varios usuarios están gestionando la facturación de mi cuenta, aquí voy a ver quién ha creado la factura, quién la ha editado, quién la ha enviado, etcétera, etcétera. Y imaginemos que nos rechazan una factura. Aquí también podría haber la notificación de rechazo, sería parecida a esta con un más en la derecha donde si la abro puedo ver el motivo de rechazo que me indica mi cliente, ¿vale? De tal manera que puedo saber dónde está el problema, modificarlo y volver a enviar la factura. Como tengo un poco de tiempo, rápidamente voy a pasar a la recepción de facturas. Si voy a facturas otra vez, veis que tenemos este submenú en la parte inferior, accedo a facturas recibidas y veremos que el concepto es el mismo que la emisión de facturas, ¿vale? Tengo el número de la factura, puedo abrirla apretando encima del número y además en la parte derecha podemos controlar el estado de cada factura recibida, ¿vale? La idea en este caso es permitir al usuario recibir todas las facturas de sus proveedores en un solo espacio utilizando varias redes o canales de recepción, ¿vale? Desde una que permite subir la factura a la plataforma en formato PDF o formato electrónico estructurado, ya sea europeo o español. También es posible introducir los datos de forma manual de la factura, tal como acabamos de hacer con la factura emitida. También se pueden recibir facturas de otro usuario de B2B Router. Si mi proveedor también trabaja en B2B Router, pues podemos intercambiar facturas de forma muy sencilla. Se pueden recibir facturas a través de correo electrónico. En este caso simplemente tendría que darle a mi proveedor mi dirección de correo de B2B Router y decirle que me adjunte la factura en el correo y la envíe a mi dirección de B2B Router. También podría recibir facturas a través de redes abiertas o redes públicas, ¿vale? Por ejemplo, a través de FACB2B, que es esta red de intercambio de facturas a nivel español donde ya están facturando empresas privadas que son contratistas y subcontratistas del Estado, o también se podría hacer a través de PayPal, por ejemplo, que es esta red de intercambio de documentos electrónicos a nivel internacional, que aparte de permitir intercambiar facturas, pues permite intercambiar otro tipo de documentos como pedidos, albaranes, etc. Y por último, podría configurar la integración de mi sistema con B2B Router para que todo este proceso fuera automatizado y todas las facturas que recibo en B2B Router pues, se integren en mi sistema de gestión. Y ya para acabar, en la parte superior derecha tenemos la opción de soporte. Desde esta sección podéis contactar con nuestro equipo de soporte en el caso de que lo necesitéis, ¿vale?
Veis que yo aquí ya tengo algunos tickets abiertos, que en este caso ya han sido cerrados. Para abrir un nuevo ticket tenemos que usar la opción de nuevo mensaje y introducir un asunto. Podéis añadir el número de la factura en el caso de que haya una factura afectada en vuestra consulta o duda, y un comentario sobre todo que nos ayude, a entender cuál es la duda o cuál es el problema, ¿vale? Además, también podéis subir ficheros con capturas de pantalla o lo que necesitéis. Y finalmente hay que utilizar la opción de aceptar. Nuestro equipo de soporte recibe el ticket y lo responde, ¿vale? Y bueno, aquí desde esta misma sección podéis, si abro un ticket, podéis ver, este sería mi mensaje y aquí veríamos la respuesta. Si fuera una incidencia real, veríamos la respuesta de nuestro departamento de soporte. Además, también recibiríais un correo electrónico o la respuesta a través de correo electrónico a la dirección de correo de vuestro usuario. Y ya por último, en la parte superior izquierda veis esta opción de mis empresas. Desde aquí podéis añadir tantas empresas como queráis a vuestro usuario o para gestionar desde vuestro usuario, ¿vale? Simplemente tendríais que usar la opción de añadir empresa y volveríais a empezar todo este proceso que he explicado, y luego simplemente tendríais que navegar entre las diferentes empresas que tenéis creadas para facturar desde la que necesitéis. Y bueno, desde mi parte esto es todo. Si queréis podemos empezar con las preguntas. Muy bien, Sergio, Alex, muchísimas gracias. Pues sí, vamos a esperar a ver si a alguno de los participantes le han surgido dudas sobre la facturación electrónica, sobre este tema tan interesante y tan necesario. Y tan necesario, como bien habéis comentado, está a la orden del día y va a ser imprescindible para las pequeñas y las medianas empresas ya mismo. Mientras que se plantean si hay alguna duda, yo sí que me gustaría decirles a todos aquellos que representan alguna compañía que tiene menos de 50 empleados que aprovechen la opción para solicitar las ayudas. Porque ahora hay ayudas y a lo mejor dentro de 2 años no las hay. Los españoles tenemos la mala costumbre de hacerlo todo el último día y por la tarde, como digo yo, ¿vale? Por eso nos abren los centros comerciales el Día de Reyes hasta las 2 de la madrugada. Bueno, pues lo mismo ese día ya no hay Reyes, lo mismo ese día ya no hay dinero. Entonces pidámoslo ahora, que luego tenemos 6 meses para utilizarlo, ¿vale? Y así, si lo queremos, por ejemplo, enlazar con el RP para no hacerlo a mano, como hemos hecho en la demostración, pues nos lo paga el gobierno con estas ayudas que vienen de Bruselas, en vez de tenerlo que financiar de los fondos de la propia compañía. Entonces, ahora que hay ayudas para las empresas, justo ahora hay entre 10 y 59 y 49 empleados que lo pidan, y aquellos que tienen menos, que estén atentos, porque pues, probablemente para mediados del mes que viene, si no se retrasan las cosas, porque deberían estar ya encima de la mesa y no están, vamos, deberían empezar mañana. Pero mañana me parece que no va a haber. Los del grupo 2, de entre 3 y 10 empleados, también podrán solicitarlas. Que estén atentos para solicitarlas y para ponerlo en marcha. Efectivamente, desde la oficina Celerapime de la Cámara de Comercio de Motril también venimos avisando y venimos insistiendo. Como bien dice Sergio, ahora mismo estamos en el segmento de entre 10 y 49 empleados, pero en las próximas semanas se prevé que ya empiece a bajar al segundo y tercer segmento, es decir, menos de 10 empleados y menos de 3. Tenemos una pequeña cuestión que nos lanza Laura. Buenos días, somos una empresa pequeña de menos de 10 trabajadores y para nosotros tener que pagar una plataforma nos significa un coste elevado. ¿Saldrán más adelante plataformas gratuitas de envío y recepción? Pues a ver, saldrán, no, ya las hay, acabamos de enseñar uno, ¿no? Tienes otra. FACE tiene una que pagó el gobierno. Lo que pasa que a los 3 años de tener la marcha se hartó de dar soporte y comunicó que ya no se da soporte, con lo cual la tienes que utilizar y si tienes problemas, pues nadie te da soporte, ¿no? Entonces, bueno, pues a verlas las hay, la nuestra es uno de ellos, y otra cosa es lo que tú entiendas porque es muy costosa, ¿vale? Si nosotros teníamos que enviar antes 200 facturas al año, fíjate qué poquitas, 200 facturas al año, estamos hablando de 20 facturas menos de 20 facturas al mes, ¿vale?
pues teníamos que utilizar 200 sellos. Los sellos hoy valen a 70 céntimos, con lo cual 200 sellos valen 140 euros. En uno de nuestros servicios de pago para enviar facturas de forma ilimitada vale 100. Así que no sé a qué consideraremos muy costoso, pero y con 100 te guardamos las facturas además 5 años, ¿eh? O sea que no creo yo que sean demasiado costosos. En cualquier caso, insisto, tienen la opción gratuita para utilizarla, que para eso está. Tenemos otra cuestión. Nos lanza Cristina Lorenzo Rico. Buenos días, gracias por la información. Me ha quedado una duda acerca de la facturación en Europa. Para emitir una factura a una institución europea, ¿es necesario darse de alta en la red PayPal? A ver, no. La respuesta a esa pregunta exacta es no, no es necesario. Pero no darse de alta, pero sino tener una plataforma que permita facturar a través de PayPal sí es muy importante, por una razón muy sencilla. Podríamos enviar directamente una factura a Portugal. En Portugal, nuestro punto de entrada FACE, allí se llama SPAP. ¿Por qué? Porque la plataforma tuviera una conexión directa con SPAP. Podríamos enviar una factura a Francia. ¿Por qué? Porque allí el punto de entrada se llama Chorus. Entonces, la plataforma tendría que tener una conexión directa con Chorus. Podríamos enviar una factura a Bélgica, teniendo una conexión directa con Mercurius. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la ventaja de que nuestra red tenga conexión a PayPal? Que es que todos esos puntos de entrada están conectados a PayPal. Con lo cual incluso es más fácil para la red, ¿vale? Y además cada uno de los formatos locales o de los países utilizan en muchos casos su propio formato. Y igual que nosotros los españoles utilizamos Facturae, pues los italianos utilizan otro XML que llaman Factura PA. Y en Francia pues utilizan mucho todavía los formatos EDI. Bueno, si lo enviamos a través de PayPal, utilizamos VL y lo aceptan todos. Entonces, no es necesario, la pregunta es, o sea, la respuesta es no es imprescindible, pero es altamente recomendable que tu plataforma sea capaz de facturar a través de PayPal, porque va a ser la forma de verdad de poder llegar a todos tus clientes y proveedores. Pues esa duda queda resuelta. Si alguien más, algún participante más desea compartir sus dudas, sus cuestiones con nosotros, es el momento. Y efectivamente, dice Cristina Lorenzo, dice, de acuerdo. Entonces, a través de B2B Router es posible. Sí, correcto. A través de B2B Router podéis facturar, no solo en Europa, podéis facturar hasta Australia, ¿eh? O sea que no hay problema. Hablamos de Europa porque siempre es el mercado más cercano y más común, ¿no? Especialmente pues España, Portugal y Francia, Italia, pero bueno, tenemos conexión con 110 países, con lo cual es fácil que estén entre los que necesitas. Y por supuesto tiene conexión a PayPal. Otra duda de María Isabel. Hola, tengo una tienda que trabajo yo como propietaria de la misma. Generalmente recibo facturas de mis proveedores y raramente emito facturas a clientes, solo tickets de venta. ¿Cómo me afectaría la facturación electrónica? Pues María Isabel, solo te afectaría la parte de recepción, porque la facturación, como veíamos en la ley, era facturación entre empresas y autónomos. Con lo cual, al cliente privado no hace falta que le emitas factura electrónica, salvo que él te lo pidiera, ¿vale? Entonces, tú le puedes seguir dando tu ticket que es, la normativa se llama una factura simplificada, precisamente porque no está identificado el destinatario, ¿vale? Pero ojo, si tú lo que comercializas, este destinatario que parece una persona física, que es una persona física, pero realmente es un autónomo y se la va a desgravar, él debería pedirte una factura electrónica y tú deberías de podérsela emitir, ¿vale? Es decir, si yo voy a comer a un restaurante como Sergio, me voy con mi familia, a mí lo normal es que me den un ticket, ¿vale? Y ya está. Pero si yo me voy a comer con un cliente porque tenemos una reunión de trabajo y luego esa factura la pido a nombre de B2B Router,
esa factura debe ser electrónica. No se me explico. Entre personas, a personas físicas no hace falta facturar electrónicamente, insisto, salvo que te lo pidan, pero entre empresas va a ser estrictamente obligatorio. Y entonces, la otra parte es, y de tus proveedores, pues tus proveedores estarán obligados a emitirte porque tú eres al menos una autónoma o una empresaria con una sociedad limitada o lo que sea, una comunidad de bienes, lo que corresponda, pero en esos casos sí tienes que recibir la factura electrónica y tienes que tener la posibilidad de recibir un facturae, entenderlo para contabilizarlo. ¿Vale? Perfecto, dice que he entendido. Y lo vamos a dejar aquí. Podéis seguir comentándonos vuestras dudas a través de la oficina Celerapime de la Cámara de Motril o directamente en B2B Router con Alex, con Sergio, a quien agradecemos profundamente este traslado de conocimiento en nuestra plataforma. Y también os recordamos que esta webinar ha sido grabado y que será compartido en plataformas electrónicas, en redes sociales para su disfrute en diferido. Sin más, de nuevo, traslado estos agradecimientos y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a la Cámara de Motril y a todos los participantes y hasta la próxima. Y si queréis algo más, a sruiz@b2brouter.net. Si os surgen dudas a posteriori, nos escribís y os contestaremos con mucho gusto. Buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Hasta luego.